Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Vienen animados a seguir siendo edificados con la palabra del Señor? Entonces, vamos a empezar orando, poniendo este estudio en las manos del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia en el nombre y en los méritos perfectos y suficientes de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Gloria y honra damos a ti, buen Dios, y te agradecemos por permitirnos, Señor, crecer un poco más en el conocimiento de tu santo evangelio. En este particular con lo que respecta a la disciplina dentro de tu iglesia, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu sea en medio nuestro, ayudándome a mí, Señor, en la exposición y a mis hermanos con el entendimiento de tu palabra, buen Dios. Y que todo lo que hagamos hoy redunde para tu gloria y honra. En Cristo. Amén. Hoy ya nos vamos a adentrar en lo que es la disciplina eclesiástica o la disciplina dentro de la iglesia. Ayer quise sentar la base de que toda disciplina que se ejerce entre la iglesia tiene que hacerse con base a la disciplina divina. Ese es nuestro modelo. No como a cada uno de nosotros nos parece, sino como Dios lo demanda. Y la disciplina eclesiástica es una marca distintiva de la iglesia de Cristo y debe ser ejercida conforme a los principios dados por Dios en su santa palabra. Y es el instrumento dispensado a la iglesia para salvaguardar la honra del Señor y la pureza de su cuerpo. La disciplina eclesiástica es el ejercicio de la autoridad de Cristo bajo la responsabilidad de su cuerpo local o su iglesia, la cual está compuesta por una membresía bíblicamente implementada. Juan Calvino, en lo referente al tema de la disciplina, escribió, abro comillas, no hay sociedad ni casa, por pequeña que sea la familia, que pueda subsistir en buen estado sin disciplina. Mucho más necesaria de ser en la iglesia, que debe mantenerse perfectamente ordenada. La iglesia es la casa de Dios y Él no puede dejar a su casa sin disciplina. La disciplina es esencial para la subsistencia de la iglesia. Una iglesia sin disciplina es sumamente vulnerable, está expuesta a todo tipo de corrupción. Cierro comillas. Ahora es importante entender que la disciplina bíblica se debe ejercer teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales de la misma. Por un lado, la disciplina bíblica tiene como componente fundamental que es la instrucción bíblica, o es la parte formativa la que se debe primero dar. Primero damos la instrucción y después vamos ya a la ejecución. Y por otro lado, la disciplina bíblica tiene como objetivo la corrección o lo que llamé ayer la parte correctiva. En el caso de la parte formativa, la iglesia está en la libertad y la obligación de vigilar. Y noten bien lo que estoy diciendo, mis hermanos. La iglesia, los miembros, tienen la libertad y la obligación de vigilar que la palabra de Dios sea la regla, el fundamento de todo cuanto se enseñe y se practica. Y los ancianos o los pastores tienen el deber en el ejercicio del ministerio de la enseñanza, predicar todo el consejo de Dios fielmente y exhortar a la iglesia a vivir consecuentemente a su fe. Mediante el ejercicio de oír, meditar y obedecer la palabra de Dios, entendiendo que las Escrituras
son el instrumento esencial en la formación del carácter del cuerpo de Cristo y la base de la disciplina correctiva, porque es por medio de la enseñanza fiel de las Escrituras que la iglesia se nutre y crece. Por otro lado, tenemos en la disciplina bíblica la parte correctiva. Ya vimos la instructiva, ahora la correctiva. Y esta es la más dolorosa. Y se da mediante amonestación, suspensión de algunos privilegios y la excomunión, según el caso lo requiera. Mis hermanos, esta disciplina no debe ser ejercida independientemente de los parámetros dados por Dios a la iglesia, con el propósito de hacer respetar su palabra es que la ejercemos y debe desarrollarse con la intención de restaurar al hermano. Para esa es la disciplina en la iglesia, restaurar al hermano, no destruir al hermano. Porque desafortunadamente ese mal entendimiento que se tiene de la disciplina, en vez de restaurar al hermano, en muchas iglesias los están destruyendo. Y el propósito es restaurar al hermano, implicando, como vimos en la disciplina bíblica divina, que debe ejercerse en amor y gracia. Así es que debe ejercerse la disciplina en la iglesia. Y esta área correctiva es la vara de la corrección usada por Cristo por medio de la iglesia, con el propósito de hacer respetar su palabra, santificar su nombre en medio de su pueblo, mantener la unidad de la iglesia, la pureza de la iglesia, la fe de la iglesia y una conducta honorable de su iglesia. Por lo tanto, despreciar la disciplina eclesiástica, en primer lugar, es despreciar al Señor y dueño de la iglesia. Y en segundo lugar, es un atentado a la edificación y la belleza de la iglesia de Cristo. Ahora bien, la Escritura en el Nuevo Testamento describe 4 tipos de casos. Hay más, pero yo me voy a centrar en 4. 4 tipos de casos que deben ser disciplinados cuando se presentan en la iglesia. Y esos casos son los que vamos a estar mirando esta tarde, noche y mañana. Vamos a estar mirando el primer caso, para los que toman nota. Caso de tipo personal. Y vamos a estar viendo el pasaje de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Caso de tipo personal. Y vamos a ver Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 20. El segundo caso que vamos a ver es el caso de tipo doctrinal. Caso de tipo doctrinal. Y vamos a estar viéndolo a la luz de Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. El tercer caso que vamos a estar estudiando es el caso de tipo moral. Y este lo vamos a estar estudiando desde la perspectiva de Pablo a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13. Y el cuarto caso que vamos a ver es caso de tipo ético-social. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Y por último voy a aterrizar hablando de la iglesia como cuerpo y cómo debe funcionar como cuerpo. Hoy estaremos desarrollando el primer y segundo caso. Entonces, adentrémonos ya en lo que vamos a estar estudiando. Y les pido el favor que vayan a Mateo,
capítulo 18, versículos 15 al 20. Este primer caso es caso de tipo personal. Y el título que le hemos puesto es Restaurando al hermano, un medio de gracia de la disciplina bíblica. Esa es a toda la serie, pero la que vamos a ver hoy es Restaurando al hermano. Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Leo para ustedes, mis hermanos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este tema lo estaremos desarrollando bajo 4 aspectos. El primero, la intención de la reprensión. La intención de la reprensión. El segundo, procedimientos en la reprensión. El tercero, garantía del procedimiento. Y el cuarto, la razón de la garantía. Este pasaje nos presenta un caso de disciplina de tipo personal. Y mis hermanos, estén muy concentrados porque a veces se ha malinterpretado este pasaje, que en todos los casos debemos utilizar este proceso que encontramos en Mateo 18. Pero no es así, este es un caso particular de disciplina, es un caso de tipo personal. Y en este lo encontramos. El texto dice, si tu hermano peca contra ti. El Señor en este pasaje revela que en algún momento un hermano pecará contra otro. Eso es una realidad, mis hermanos. Y es más, revela que puede pasar que el que cometió la ofensa no se arrepienta, a pesar de agotar los pasos de restauración hasta llegar al punto de la excomunión, implicando una realidad que debemos tener muy en cuenta en la iglesia, y es el hecho que como creyentes aún no estamos perfeccionados y que debemos transitar un camino trazado por el Señor para nuestra santificación. Y en el interín vamos a pecar contra los hermanos. Por tal motivo, tenemos pasajes como este, con instrucciones dadas por el Señor, para que las obedezcamos para su honra y salud de su iglesia. Ahora es interesante notar que este procedimiento ha de realizarse dentro del contexto de la iglesia local, organizada bíblicamente, la cual debe seguir cada paso de la restauración del hermano con una actitud de amor por él. Y el propósito de Dios con dicha disciplina
no es otro que santificar la vida de su pueblo. No es otro sino ese. Y en este ejercicio de la disciplina eclesiástica es vinculante, es decir, que cada creyente tiene la libertad, la obligación, el poder de intervenir conforme el caso se va desarrollando. Y el marco establecido por el Señor es la iglesia, porque la iglesia en el tema de la disciplina debe funcionar como un organismo vivo, porque cada miembro de una iglesia local, según Pedro, son piedras vivas, no piedras muertas. Son vivas. Y en este caso todos deben funcionar para que la disciplina se ejerza bíblicamente y sea para rescatar al hermano. Y con esto en mente, vamos a pasar a analizar cada aspecto. Analicemos el primer aspecto, la intención de la reprensión. La intención de la reprensión. El caso mencionado en este versículo es de carácter grave. No es un caso trivial, no es meramente un error de un hermano, no es una equivocación, no es un caso en que el hermano se le pasó saludar a otro hermano, no es un caso donde el hermano no le pudo pagar una plata a otro porque perdió su trabajo o le fue mal en el negocio y se quedó sin capital. Este caso es un caso en que la vida, en el que comete el pecado, tiene algo que es un caso vital de vida, porque mire que cada paso, si no se arregla en el primero, en el segundo, en el tercero, el cuarto paso, ¿cuál es? La excomunión. Entonces, este caso es una falta grave, es una falta que atenta contra la salud de la iglesia. Hermanos, el Señor estableció un principio fundamental para ejercer la disciplina bíblica eclesiástica. Cuando ésta sea necesaria, que ninguno de nosotros como creyentes, como iglesia del Señor, podemos ignorar. Que como vimos en la exposición de ayer, Dios en amor estaba dispensando disciplina con el propósito de santificar a su pueblo. Ese era el propósito, santificar a su pueblo. Es decir, que la intención de Dios no era otra que producir en la vida de cada uno de sus hijos humildad y así conformarlos cada día a la imagen de Cristo, hasta llevarlos a la gloria o glorificarlos. En otras palabras, la disciplina ejercida bíblicamente fue establecida por el Señor con el fin de producir humildad, docilidad en el creyente, para que su carácter se conforme cada vez más a la imagen de Cristo, con miras a su glorificación o su santificación plena, apuntando entonces que la disciplina es de carácter formativo, correctivo, que al principio no parece causa de gozo, como vimos ayer, pero el resultado final es santificante, glorificante y de preservación. Mis hermanos, la intención de la disciplina no es otra, sino la de restaurar al hermano. Ese es el énfasis que nos da el pasaje de Mateo 18. Restaurar al hermano. En amor y gracia, claro está, sin rebajar los estándares establecidos por el Señor para su pueblo. No los podemos rebajar. Es decir, que la intención de la disciplina debe estar en armonía con la
del Padre Celestial. Por eso quise sentar ayer la base en Hebreos. Es eso, Él nos da el ejemplo, cómo ejercer disciplina en la iglesia. Y que cuando se ejerce la disciplina en la iglesia, se debe tener cuidado de no ir a sobredimensionar la falta de la persona. Porque eso pasa en las iglesias. Se tiende a aumentar más de la cuenta el error del hermano o el pecado del hermano. Tenemos que tener cuidado de eso. Tenemos que tener cuidado de no tomar venganza. Oh, pero eso no pasa en la iglesia. Sí pasa en la iglesia del Señor, desafortunadamente. Y tenemos que tener en cuenta de no tomar venganza, no condenarle a priori, no escandalizarse, no hacer pública su falta, como vamos a ver. Hay cada paso y no hay que saltarnos esos pasos. Por eso, esta es de deber privado. Versículo 15, Mateo 18, estemos ahí en nuestras Biblias. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y toda la iglesia. Dice tú y qué, y él solos. La intención aquí es la de ganar el alma del creyente que cometió la falta. Si es como dice la parte final del versículo, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo de la forma de ejercer disciplina? Vamos por un momento a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, y esta debería ser nuestra actitud a la hora de ejercer disciplina. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que la intención aquí ni siquiera es salvar la imagen del ofendido. La intención incluso es proteger la honra del ofensor y restaurarle de su pecado. Las palabras del Señor, ve y repréndele, no es un permiso para ir contra este hermano a atacarlo. Es un mandato a restaurar al que ha pecado. Es eso. Y el apóstol Pablo lo corrobora diciendo que ser espiritual es tener compasión con el hermano que cayó. Eso es ser espiritual según Pablo. Sin tener pretensión de que usted nunca va a caer. Y en consonancia con eso debe restaurarlo a la comunión con Dios y a la comunión con la iglesia. Dios preserva a su pueblo hasta llevarlo a la gloria y va a utilizar distintos medios para dicho fin. Y uno de ellos es la disciplina eclesiástica con sus correspondientes pasos, los cuales tienen la intención o están enfocados en restaurar al creyente de su pecado. En otras palabras, es salvarlo o protegerlo o apartarlo más bien de sus pecados. Por tanto, el ejercicio de la disciplina eclesiástica no es otro que restaurar al que ha pecado. No es otro sino ese, mis hermanos, es restaurar al que ha pecado. Pero como dije al principio, eso debe hacerse como un cuerpo, como un organismo vivo. No es solo del pastor hacerlo, es de toda la iglesia. La membresía de la iglesia debe estar involucrada, como vamos a ver
en este pasaje. Vamos a ver el segundo punto ahora. Procedimiento en la reprensión. Procedimiento en la reprensión. Y si notan el pasaje, el procedimiento es gradual. Tiene 4 grandes pasos a los que se debe avanzar según la respuesta del que ha cometido la falta. En cada paso se avanza de acuerdo a un principio. Los 2 primeros deben llevarse a cabo de una forma privada. Si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas, y si te escucha, ¿qué? Haz. Si no te escucha, ve 2 y 3 testigos. ¿Sí de que primero es privado? Pero la costumbre pecaminosa de las iglesias es que si un hermano cae, al otro día ya lo sabe toda la iglesia. Pero acá hay un principio de cómo ejercer esa disciplina, de tipo o de un caso de tipo personal. Y en cada paso se avanza de acuerdo a ese principio. El proceso, por lo tanto, debe comenzar de manera personal en el ámbito privado. Ese es el primer paso. De manera personal en el ámbito privado. Vamos a eso, primer paso. Principio personal privado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado al hermano. ¿Qué implica? Que debe ser solo entre los 2 creyentes involucrados. El ofensor y el afectado por la falta. Y en este primer paso, el ofendido no debe mencionar el asunto a nadie de la iglesia. El pasaje lo deja por sentado y en el pasaje está muy claro. No debe mencionar el asunto a nadie más, a nadie en la iglesia, antes de tratarlo con el ofensor. Hacerlo, o sea, hablar con la iglesia antes de hablar con el ofensor, es quebrantar el principio de amor y piedad y abrir la puerta al escarnio del hermano que pecó. Si el ofensor reconoce que ha faltado, el asunto debe quedar ahí entre los 2 y cerrarlo. No debe haber o no debe seguir al segundo paso porque ya no es necesario y se debe quedar ahí. Nadie jamás tiene por qué enterarse de tal caso. ¿Qué sucedió entre esos 2 hermanos? Este primer paso necesariamente no tiene que agotarse con el primer intento. Puede y debe hacerse varios intentos. Puede que dure 1 mes, 2 meses, 3 meses, es dependiendo cómo se soluciona entre hermanos. Pero eso no es que hoy le dije, me dijo que no, entonces pasado mañana le digo al hermano, o 2 me dijeron que no y de una vez lo llevo a la iglesia y en 5 días ya lo sacaron. No, esa no es la manera. Hay que tener paciencia, hay que tener benignidad, hay que tener longanimidad, como hace el Señor con nosotros, o el Señor no tiene paciencia con cada uno de nosotros. Así debemos hacer nosotros con nuestros hermanos. Vamos al segundo paso. Principio privado con acompañamiento. El primero es principio personal privado. El segundo principio es principio privado con acompañamiento. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Este segundo paso se da solo si el primer intento de restauración ha fracasado. Este paso también debe ser en privado, pero con un acompañamiento de 2 o 3 testigos, de 2 o 3 creyentes, miembros de la iglesia.
Y este acompañamiento tiene como función principal de ser testigo de los términos del caso. Dice testigos, no jueces, sino testigos. Porque a veces tendemos a ser jueces y no testigos. Esa es nuestra tendencia natural, a ser juez del hermano. Pero acá la función es hacer ¿qué? Testigos. Testigos. Si uno de esos hermanos tiene que estar acompañando a esos dos afectados en ese proceso de restauración, para que si no se lleva a cabo en buen término ese segundo paso, estos hermanos que él llevó como testigos sirvan como testigos a la iglesia, que se agotó el primer paso, que se agotó el segundo paso y que ahora hay que entrar al tercer paso. Son testigos simplemente. Eso es lo que son. Pero estos testigos también tienen que procurar, y es su deber en amor y gracia, y conforme a la palabra de Dios, persuadir al hermano, restaurar al hermano que cometió la falta. Y eso se infiere del comienzo del siguiente versículo que dice, si no los oyere a ellos. Entonces, aparte de ser testigos, no son jueces, pero sí van a ayudar al hermano ofendido, a ayudarlo a ¿qué? A restaurar al hermano que cometió la ofensa. Ya no es uno, ya son dos o tres. Y en ese interín hay que orar por el hermano, hay que llevarlo a las escrituras, hay que animar al hermano, hay que exhortarlo. También el tiempo, eso depende del hermano que cometió la ofensa. Eso tampoco debe agotarse inmediatamente, este paso. Y igual que el paso anterior, el hermano afectado y el grupo de acompañamiento debe por todos los medios restaurar al hermano, persuadirlo de la necesidad y de la importancia de reconocer que él ha pecado y que corrija su falta, dejándole ver el amor y las buenas intenciones en lo que está intentando hacer ellos a favor de este hermano. Y notan algo interesante, ¿no? Mire que el Señor Jesucristo no dice que el ofendido tiene que pedirle perdón al que ofendió, no, es al contrario. Si tu hermano peca contra ti, ve tú, ¿quién? El que recibió la ofensa, mis queridos hermanos. Pero ¿qué es lo natural? No, si él me hizo esto, pues que venga y me pida perdón. El Señor nos cambia ese sistema de pensamiento y nos dice, no, vaya usted y restáurelo. Qué interesante, ¿no? Es usted el que tiene que ir a restaurarle. Si usted es el que ofendieron, no espere que su hermano venga. Usted vaya a él y restaure a su hermano, porque usted lo ama y lo va a restaurar. Ese es el principio que vemos acá. Eso es lo que debe hacer el hermano en el primer intento, y eso es lo que deben de hacer los testigos en ese segundo intento, por restaurar al hermano. Ahora vamos al tercer paso. Principio de la Asamblea General. Tercer paso, principio de la Asamblea General. Versículo 17, parte A. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Si en el anterior se logró el objetivo, en el paso 2, no hay por qué llegar a esta estancia. El asunto debe quedar entre los que intervinieron en el paso anterior. Queda ahí, se cierra ahí. La iglesia no tiene por qué saberlo. Ahí quedó. No debe salir de ese círculo. El único que tiene derecho a hacer público lo que fue resuelto en privado es el creyente restaurado. Y lo hará
para testimonio de la iglesia. El equipo de acompañantes debe hacer todo lo posible para que el asunto no tenga que pasar a la siguiente estancia. Cada paso tiene como propósito evitar el siguiente. ¿Y eso qué es? Misericordia. Esa es la misericordia de nuestro Señor. Eso es bondad. Y el tercer paso en el asunto, ya en este tercer paso, ya ese asunto deja de ser personal y pasa a ser un asunto de interés e injerencia eclesiástica. Toda la asamblea de miembros intervienen. Cada miembro de la iglesia local tiene el derecho y debe acercarse al infractor y proceder con la misma actitud y propósito indicado por el Señor, que es restaurar al que ha faltado contra otro miembro del cuerpo de Cristo. Tampoco van como jueces, sino van ¿qué? A restaurar. No van como jueces. Es para restaurarlo. El tercer paso, por lo tanto, desafía a la iglesia a funcionar como un organismo. Y yo quiero que ustedes ahí en su silla no me contesten, se hagan una pregunta. Aquí en la iglesia Sublime Gracia, Iglesia Bautista Sublime Gracia, ¿funcionamos como un organismo? Ustedes lo deben saber. ¿Sí funcionamos como un organismo vivo acá? ¿A mí sí me importa restaurar a mi hermano? No me conteste. Es una pregunta retórica. Porque ese es el propósito. Y nos desafía a la iglesia local a funcionar como un organismo. Desafía a la iglesia a unirse a favor de aquel que ha faltado y a favor del honor del Señor y la santidad de su cuerpo local. En este paso necesita también ser prolongado. Hay que agotar todos los recursos posibles. También necesita ser prolongado para que cada miembro tenga la oportunidad de aconsejar, de ayunar por ese hermano. Oiga, los reformados, ¿luego acaso ayunan? Pues si somos reformados deberíamos ayunar. Orar, ayunar, aconsejar al hermano de acuerdo a las escrituras. Ya está involucrada ¿qué? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Hay que aconsejarlo, hay que animarlo a que quite esa rebeldía, esa necedad que hay en su corazón. Y en este paso la iglesia debe reunirse para deliberar cómo van a ayudar al hermano. Toda la iglesia, o sea, la membresía, ¿no? Ahora, vamos al cuarto paso. Principio de la destitución o amputación. Principio de la destitución o amputación. Versículo 17, parte final. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cada uno de los pasos anteriores tiene como intención evitar llegar a este último punto. Porque ese punto es doloroso, mis hermanos. ¿A quién no le va a doler que le salió gangrena en una parte de su cuerpo y tengan que amputárselo? ¿Será que usted va a ser feliz? Oh, me quitaron la pierna, qué alegría. No, duele, ¿cierto? Porque le quitan una parte de su cuerpo. Cuando la iglesia tiene que llegar a esa estancia de amputar un hermano, eso debe producir dolor en la iglesia.
debe producir dolor. Porque mire que la dinámica que vemos en este texto es: si tu hermano peca, si tu hermano. Mire que ahí está hablando que es ¿qué? Un hermano. ¿Notan? Está hablando de un hermano, no está hablando de un impío. Está hablando de un hermano. Y aquí, la intención del Señor es que se corrijan el hermano en los pasos anteriores. Es mostrar mediante los demás miembros de la iglesia y del cuerpo entero de ella su benignidad, su longanimidad. Cristo la muestra a través de la iglesia, porque un creyente debe ministrar el evangelio a otro creyente. Esa es nuestra función, mis queridos hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí el Señor, por medio de su iglesia, muestra su benignidad, muestra su longanimidad, guiando al arrepentimiento al hermano que pecó. Si después de todos los anteriores intentos el ofensor no hace caso, no queda otra alternativa que desvincularlo del cuerpo. Desvincularlo del cuerpo. Pues su conducta deja ver una clara o un corazón obstinado, una rebelión contra el consejo del Señor y un desprecio a la comunión cristiana, lo cual atenta contra la integridad de la iglesia de Cristo. Tal persona ha despreciado la benignidad, la paciencia, la bondad del Señor, por lo cual no es digna de ser reconocida como parte del cuerpo y tratada como tal. Tenle por gentil y publicano significa que a partir de ese momento los demás miembros no deben tratarle como creyente. Ya cuando se llega a ese punto, no debe tratarle como creyente, sino como un no creyente. No debe decirle hermano, ni tener confidencia cristiana con él. La intención de este último paso ya no es mostrar la longanimidad ni la benignidad del Señor, sino demostrar su severidad. También tiene la intención de santificar el nombre del Señor en medio de la congregación y purificar la iglesia y amonestar a los demás creyentes en contra de la rebelión. Ahora pasemos al tercer punto: garantía del procedimiento. La garantía del proceso la menciona el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y atar en este contexto es igual a dar por sentado algo a la luz de la Escritura, no por capricho de los pastores, ni de la iglesia en pleno. Aquí lo que el Señor quiere decir con estas palabras es que si el pecado es tratado siguiendo el proceso, de acuerdo a las instrucciones que el Señor da, todo el proceso, y si ya lo último este hermano no se arrepintió, podemos estar seguros que las decisiones de la iglesia o que la iglesia tome serán aceptadas y aprobadas en el tribunal celestial. Pero debemos hacer cada paso, no saltarlos. Y van a ser aceptadas. Y esa es la garantía del procedimiento. Porque dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo.
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y estas palabras están en el contexto de ¿qué? De la disciplina eclesiástica. Es en ese contexto que está hablando el Señor Jesucristo. Ahora, el siguiente versículo ratifica lo anterior y lo amplifica. Vamos al 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo sí que se ha malinterpretado, pero este versículo estás hablando en un contexto de una disciplina eclesiástica. Es ahí donde este versículo viene a ser una realidad en la iglesia. Es ahí. En este versículo el Señor dice que un proceso correctivo bíblico para la salud de la iglesia y honor del Señor puede ser iniciado y dirigido por dos creyentes. ¿Notan cuando empezamos? ¿O cuando empieza el versículo 5? El versículo 18, perdón. Si tu hermano peca contra ti, ve. Pero si no te oyere, llama ¿qué? 2 o 3 testigos. ¿Sí notan la relación? Y acá lo dice. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, dos de vosotros, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Debe entenderse que en este contexto, cualquier cosa no es todo lo que a uno se le antoje. Cualquier cosa en este contexto es cualquier asunto que contribuya a la salud y pureza de la iglesia y al honor del Señor. Lo que contribuye a la salud de la iglesia y el honor del Señor es solo lo que está de acuerdo a los propósitos e instrucciones dadas por el Señor. De manera que lo que el Señor quiere decir en este versículo es, si solo dos creyentes en la tierra se ponen de acuerdo para presentar cualquier asunto para el bienestar de la iglesia y la gloria del Señor, es decir, de acuerdo con las intenciones, instrucciones y propósitos indicados por el Señor, les será hecho por el Padre que está en los cielos. La colectividad mínima para llevar un proceso de corrección delante de Dios es de dos creyentes. Estos creyentes deben proceder en oración y de acuerdo a las intenciones y propósitos señalados por la palabra del Señor. Es solo de esta forma que se puede proceder y que garantiza la operación o acción del Padre Celestial en ese asunto. Vamos al cuarto punto. Razón de la garantía. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La razón de la garantía es la presencia del Señor Jesús. Cuando un mínimo de 2 personas están reunidas para hacer cualquier cosa, en este caso la disciplina, con la intención señalada por el Señor Jesús, según las instrucciones dadas en su palabra respecto al asunto, y mirando hacia los propósitos marcados por Él, esto es hacer las cosas en su nombre. Y donde un número mínimo de 2 o 3 personas están trabajando en su nombre, es seguro que Él está presente ahí. Nadie puede hacer algo verdaderamente bíblico si el Señor no está presente. Nadie. Esto implica que donde las cosas no se están realizando con las instrucciones indicadas por el Señor, según las instrucciones dadas por Él y con los propósitos de Dios
por delante, allí no está presente el Señor. No está presente. ¿Sí es la importancia de agotar cada paso? Cada paso. Y esto es un caso de tipo personal, mis hermanos. No es en todos los casos que se va a hacer este tratamiento. Solo es cuando es de tipo personal, cuando hay un problema entre dos hermanos. Porque como vamos a ver en la siguiente charla, voy a hablar del caso de tipo doctrinal. Ahí ya hay otra manera de ejercer disciplina. No se ejerce de esta manera. Solo aquí. Ahora, mis hermanos, vamos a ver unas implicaciones teológicas. Primera, Dios ha dado a su Hijo, el Señor Jesucristo, toda potestad sobre su pueblo, la iglesia. Y como regente de la iglesia, su función es presentarla sin mancha y sin arruga ante la divina majestad. Por tal motivo, el Señor ha dado a su iglesia el poder y autoridad que están regulados por su señorío y su santa palabra para que continúen en la práctica santificando su cuerpo. Y uno de los medios que él estableció para dicho fin es la disciplina eclesiástica. Segunda implicación teológica. El Señor, en su sabiduría y bondad, no solo instruye a su iglesia para que ésta se ejercite en la santidad, sino que también la dota de todos los medios necesarios para dicho fin. Tercera implicación teológica. Toda verdadera iglesia del Señor ejercerá la disciplina formativa y correctiva dentro de los parámetros establecidos por el Señor cuando sea necesario, porque entiende que la iglesia debe reflejar el carácter de Dios, la imagen de Cristo y la mente del Espíritu Santo, porque aquí está la Trinidad presente. Y con esto termino con unas implicaciones prácticas. Primera implicación: cada iglesia local debe asegurarse de obedecer cada paso que el Señor ordena en lo referente a la disciplina, en este caso de tipo personal, como miembros de un cuerpo local. Cada creyente tiene la responsabilidad de la salud o santidad de la iglesia. Cada creyente, cada miembro. Y por lo tanto, se involucrará cuando el caso lo amerite, con ánimo pronto. No va a decir, no, a mí no me toca, yo no lo voy a hacer, ese hermanito me cae bien, yo no quiero. No, toda la iglesia lo va a hacer, cuando toque hacerlo. Segunda implicación práctica. Una de las funciones de la disciplina eclesiástica es restaurar al hermano que ha caído en desgracia por causa de su pecado. Y ese objetivo no lo debe perder de vista la iglesia, porque si la pierde o lo pierde de vista, lo que va a causar dentro del seno de la iglesia es desmembrar el cuerpo del Señor. Porque para muchos la disciplina eclesiástica es sinónimo de juicio sin misericordia. Tercera aplicación. La iglesia debe reflejar la firmeza, la bondad, la paciencia, el amor del Señor Jesucristo a la hora de ejercer disciplina. La iglesia debe reflejar la firmeza, la bondad, la paciencia, el amor del Señor Jesucristo a la hora de ejercer disciplina hacia un hermano, teniendo presente que como ese hermano que pecó, usted también puede estar más adelante en el lugar de ese
hermano. Como nos decía el apóstol Pablo, ¿no? No nos jactemos de decir, yo nunca voy a estar allí. No nos jactemos de eso, porque podremos pasar por ahí. Y va a necesitar de la iglesia para ser restaurado. Es decir, mi amado hermano, que yo debo tratar a mi hermano como quiero que después me trate a mí. Ese es el principio bíblico. Ese es, mis hermanos. Cuarta implicación práctica. La iglesia debe tener como uno de sus objetivos salvaguardar la honra del Señor y mantener su iglesia en santidad. Por tal motivo, no dudarán en ejercer la disciplina eclesiástica en el momento que el cuerpo del Señor esté siendo atacado y se esté poniendo en riesgo su salud. Todos juntos, como un organismo vivo, serán los anticuerpos que saldrán a detectar la enfermedad y a contrarrestarla para la salud de su amada iglesia local. Y en quinto lugar, si como iglesia obedecemos fielmente cada instrucción dada por el Señor para la santificación de su iglesia y la restauración del hermano, Él respaldará el proceso de disciplina de principio a fin, y su nombre será glorificado y su iglesia santificada. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, qué bueno eres, buen Dios, por permitirnos entender, por darnos en tu bendita palabra los procedimientos, los pasos a seguir para la restauración de un hermano. Te rogamos, buen Señor, que esto tú lo ancles en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos en esta iglesia local, y que, Señor, en el momento que tengan que ejercitarse en el proceso de una disciplina eclesiástica, Señor, lo hagan de acuerdo a este principio, Señor. A cada paso que tú nos das, teniendo en cuenta, Señor, que debemos reflejar tu paciencia, tu longanimidad, tu bondad, pero también tu firmeza. También, Señor, que entendamos que debemos funcionar como un organismo vivo y que es deber de cada uno, Señor, involucrarse de acuerdo el momento lo disponga para, Señor, salvaguardar la iglesia y tu honra. Ayúdanos, Señor. En Cristo oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.